Buenas tardes a todos y buen provecho. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y va a ser impartido por un doctor muy especial para mí. Y en primer lugar es chiquimulteco, ¿verdad? Y sí que la sangre llama, y es un paisano, pero ahora él está atendiendo en el área de Antigua Guatemala, el doctor Saúl Sosa. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Doctor, ¿me escucha? ¿Qué tal? Ahí estamos, sí. Gracias por la presentación y pues agradeciéndole desde ya el tiempo, la invitación. Realmente, como platicábamos ahí en la preparación en esta semana, creo que es necesario que haya primero información y segundo, pues que sea un trabajo multidisciplinario, no simplemente de alguien que sepa nutrición, no simplemente alguien que sea especializado en lactancia, sino que todo el gremio médico o los que están participando dentro de esta, ahí sí que la acción de trabajar con mujeres y todo, pues que sepan muy bien esto y que lo puedan ir promulgando, ahí sí que cada vez más, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y solo para hablarles un poquito también del doctor Saúl, él es especialista en investigación en salud por la Universidad Europea del Atlántico, es ginecólogo, ¿verdad? Él hizo su especialización en el Hospital Pedro de Cancún, que es el de Antigua Guatemala. Les recuerdo que este hospital fue el primero en Guatemala en certificarse como amigo del niño o amigo de la lactancia materna. Entonces, de dónde vienen o dónde han estudiado nuestros médicos tiene muchísimo que ver con la idea que ellos tienen o el conocimiento de lactancia materna, ¿verdad? También tiene un diplomado en ultrasonido Doppler por la Sociedad Argentina de Ultrasonografía. Tiene un máster en ginecología y obstetricia, un fellowship en medicina materno-fetal y, pues, por supuesto, es médico y cirujano. Entonces, él tiene una pequeña presentación para compartir con nosotros y después vamos a tener un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si ustedes tienen alguna duda que hacerla, la pueden escribir a través del chat y al final de la presentación del doctor Saúl las vamos a responder. Entonces, ahí está listo, doctor. ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí se ve, doctor. Perfecto. Pues de nuevo, gracias a todos los que están conectados. Si pueden, pues compártanlo ahí en diferentes perfiles, en sus grupos, con familiares, porque realmente la información que vamos a abordar hoy con la licenciada es algo sumamente importante. Van a ver que no solo es el hecho de dar lactancia, se van a dar cuenta ustedes de que la lactancia materna debería ser ahí sí o sí lo que tendrían que hacer todas las madres. Hay algunas situaciones especiales que no vamos a abordar el día de hoy porque no es muy grande realmente hablar de todo esto. Son congresos que se hacen específicamente de lactancia, pero hoy vamos a hablar de lo que es la importancia de la lactancia materna como tal dentro del periodo posparto. Puse posparto porque muchas veces si uno les dice un parto consideran que es natural o si es cesárea, ¿verdad? Entonces prácticamente va a ser lo mismo, pero vamos a abordar cada uno. La licenciada pues ya les mostraba un poco ahí de mi hoja de vida. Y quiero empezar la presentación con esta gráfica. Quizás algunos han escuchado hablar de los objetivos del milenio, luego se habló de los objetivos para el 2015 y conforme han ido pasando los años, estas metas no se han ido logrando por diferentes situaciones. No vamos a entrar en situaciones políticas dentro de la charla porque no es esta el fin, pero se ha promulgado, se ha hecho como, pues se ha ido aletargando prácticamente este proceso. Objetivos que se mencionan o se pretenden alcanzar para el 2030, pues son estos objetivos que son del desarrollo sostenible. Y algo que decía la licenciada muy importante es que depende de dónde se haya formado uno como médico, pues uno va tomando ciertas características de la población o uno se va dando cuenta de la necesidad y de la importancia que tiene cada proceso que realizamos. De tal cuenta que cuando estábamos haciendo ahí sí que la residencia, la formación en ginecología, pues mi esposa es pediatra y
ella abordaba todo este tema de la lactancia, el banco de leche, cómo hacían la recuperación de madres a través de las comunidades. Y estos objetivos del desarrollo nacen precisamente por eso, porque si ustedes logran ver los primeros tres, pues prácticamente hablan directamente de salud, ¿verdad? Se relacionan entre sí. El 1 es fin de la pobreza, el 2 es hambre cero y el tercero es salud y bienestar. Y dentro de estos tres, pues obviamente también interviene para que no haya pobreza, que tenga un buen desarrollo sostenible, por eso es que es el nombre así. Eh, la madre debería tener salud también, la madre debería de poder espaciar, ahí sí que libremente sus embarazos, decidir entre familia cuántos van a tener, elegir adecuadamente un método de planificación, pero más importante aún, saber qué nutrición le está dando ese bebito a ese nuevo ser, ¿verdad?, que se está trayendo al mundo y poder obviamente cumplir con estos objetivos. No solo lo puede hacer la población, no solo lo tiene que hacer el médico, sino que es un trabajo en conjunto y creo que eso es lo que felicito también a la licenciada por estar haciendo este tipo de dinámicas, porque mientras más nos involucremos o mientras más personas estemos pues trabajando en pro de esto, seguramente se van a ir alcanzando estos objetivos. Así que pues no podíamos iniciar hablando de lactancia materna, pues sin conocer un poco de lo que es realmente la mama. En el live que hice previamente en las redes sociales propias, pues platicábamos un poco de las infecciones vaginales y algo que les mencionaba yo era que hay muchas personas que tienen desconocimiento de su propio cuerpo. Uno les empieza a preguntar y dice, es que yo nunca me he visto ahí, nunca me he tocado, no sé cómo es mi pecho normal, cuál es lo anormal, ¿verdad? Entonces creo que partiendo de esa línea, para todos esta es una imagen bastante simple de cómo se compone la anatomía de la mama. Si ustedes se dan cuenta, es un área bastante llena de tejido graso, tiene algunos lóbulos que son estas como figuras como en racimo que ustedes notan en la gráfica. Tiene ciertos conductos que son los conductos galactóforos, que es por donde va a recorrer toda la leche prácticamente. Tiene un área de areola, de pezón, ¿verdad? Y algunos lobulíos, que es la parte más chiquita, que el conjunto de muchos de estos pues forman los lóbulos. Aquí En lo la tengo. parte de... Ajá. Aquí lo tengo yo también. Ah, ok. Entonces, pues prácticamente lo que vemos en la parte de atrás es ya lo que es músculo, costillas, ¿verdad? Y aquí en la gráfica, pues hacia su izquierda de la pantalla van a encontrar lo que son los ganglios linfáticos. ¿Por qué es importante esto? Porque la zona de mama es bastante sensible de por sí, no solo en el hecho de cuando se están embarazando, no solo en el hecho del momento de dar lactancia, realmente el área de la mama es un área bien sensible y tiene sus características ahí sí que peculiares, ¿verdad? Importante que ustedes reconozcan esto porque para que se pueda dar los dos procesos importantes de la lactancia materna, uno tiene que saber cómo se conforma y que existen dos procesos importantes. Uno es lactogénesis, que es prácticamente la formación de leche, y la otra es la lactopoiesis, que no es más que la expulsión o ahí sí que la secreción directamente de la leche a través del pezón. Entonces, la forma más rápida de poder explicar eso es con esta gráfica. A nivel del cerebro existe ahí sí que una región, un área anatómica que se llama hipotálamo, que es esto que ustedes notan en la gráfica. Dentro de todas las hormonas que este hipotálamo pues secreta, está la hormona liberadora de prolactina. Eso es importante, es una de las más importantes en este proceso porque es la que le va a decir al pecho o a esos lobulíos que empiecen a producir la leche, pero ellos por sí solos no la pueden expulsar. De aquí entra la importancia del proceso de succión, el correcto agarre de la boca, la correcta posición al momento de dar lactancia por parte del bebé, de la mamá o del que está explicando. Porque si no se hace una buena succión, pues obviamente va a haber un poco de disgusto. Y para los que tuvieron oportunidad de ver ahí mis redes, ayer yo compartía de que si el estrés, el miedo o el enojo reducía la producción, y esto es importante saber porque solo el 70% me dijo que sí, y se da precisamente por esto. Todas las hormonas del estrés van en contra de las hormonas que tienen que liberarse para producir leche. Entonces sí reduce mucho la producción y es necesario que se dé la succión para que se libere oxitocina, que es la siguiente hormona que nos interesa. ¿Por qué razón? La oxitocina va a hacer que se contraigan estos lóbulos y que vayan o envíen la leche a través de los conductos y que pues obviamente nuestro recién nacido pueda recibirlo en su boquita, ¿verdad? Así que de una forma gráfica, quizás así muy, muy escueto, pero es la forma rápida en la cual se puede explicar cómo se forma la leche y cómo tiene que salir del pezón, ¿verdad?
Entonces, realmente la importancia de la lactancia materna tiene muchos puntos, muchas aristas. En esta tarde, pues yo les quería compartir 6 puntos que yo creo que son los más importantes. Dentro de estos están los beneficios inmunológicos hacia el bebé directamente, que creo que es lo que más conocemos, incluso siendo o no siendo médicos. Lo primero que uno piensa es, bueno, dio lactancia materna, es que ya le dieron la primera vacuna, ¿verdad? ¿Por qué razón? Todas las inmunoglobulinas, todas las defensas que tiene la mamá adquiridas, pues se las va a llevar al bebé a través del calostro, que es lo más importante al inicio de la lactancia. Tenemos beneficios para la salud mental del bebé, hay beneficios en la recuperación del posparto, así también beneficios en la salud mental de la madre, beneficio en la reducción del cáncer de ovario y de mama, y por último, y quizás muy importante para todas las chicas actualmente, la reducción del peso y el síndrome metabólico. Entonces, hablando específicamente de los beneficios del bebé en cuanto a lo inmunológico, pues sabemos que el calostro es oro puro, está lo más importante que necesita recibir el bebito en esas primeras horas de vida, es ese calostro. Creo que la mayoría de mujeres cuando son primerizas se frustran porque no tienen esa descarga de leche y dicen, pero si mi compañera sí lo tuvo, o si de repente mi mamá me contó que le salió rápido, no todos los cuerpos son iguales. Sobre todo si ahora hay un índice muy alto de cesáreas, hablamos de más del 54%, y esto obviamente retrasa porque no es un parto natural, eso es importante que lo sepan. Si una mujer tuvo cesárea, probablemente se retrase 2 o 3 días más la producción de ese calostro, y hay que tomarlo con calma, hay que tratar de explicarle a la madre esto, porque si no lo sabe se va a frustrar, va a apartar prácticamente al bebé de recibir esa importancia del calostro. Proporciona pues directamente proteínas, azúcares, grasa que el bebé necesita, que obviamente para estar saludable. Hablábamos de las inmunoglobulinas, que son prácticamente las defensas que ustedes van creando y que ya tienen dentro de su cuerpo y se las van a transmitir a su bebé. Y además hay varios estudios, ¿verdad?, que mencionan que entre un 36 a 50% de los bebitos que reciben lactancia materna exclusiva o que la reciben dentro de las primeras horas, pues disminuye el riesgo de tener muerte súbita del lactante, que es una situación muy, muy importante, sobre todo cuando tenemos bebitos muy pequeños, restringidos, ¿verdad?, o que nacieron prematuros. Entonces, es importante que ustedes sepan que ese calostro no se tiene que desperdiciar. Si de repente les toca reiniciar un trabajo, que quizás va a salir por ahí la pregunta más adelante, lo pueden hacer ahora con extractores, dar ese calostro. O sea, ahora ya yo creo que ya no hay excusa para poder decir no di lactancia porque me tocó ir a hacer tal cosa. Ahora creo que ahora hay bastante oportunidad. Desde el punto de vista mental, para el bebé, existen un montón de investigaciones, varios países han hecho, ahí sí que estudios secuenciales, y dentro de los dos más grandes, pues se mencionan a estos dos estudiosos, uno es Bernard y su compañía y varios médicos más, así como Kim, quienes hicieron un estudio desde que nacieron los bebitos hasta que llegaron a los 18 años de vida, y la capacidad lingüística que tenían los bebés que recibían lactancia materna era superior a los que no habían recibido. Lo otro era la capacidad espacial y la capacidad de poder interactuar con su ambiente social, ¿verdad? No solo con compañeros, sino que a nivel de familia era completamente distinto de aquel que no había tenido lactancia. Entonces ellos al final de cuentas pues recomiendan sí o sí la lactancia materna. Desde el punto de vista psicológico ayuda, ¿verdad? Hay varios test que se hacen para saber si tienen algún tipo de incapacidad o discapacidad en el lenguaje escrito, hablado, de señas también, ¿verdad? Que eso obviamente también va a ir en relación a ese apego, a esa conexión que se hace prácticamente entre mamá y bebito, ¿verdad? Ahí sí que la gráfica nos dice eso, ¿verdad? El bebé está prácticamente viendo fijamente a su mamá. La mamá pues de misma forma está transmitiendo esas energías. Recordemos que nuestro cuerpo no solo está formado por sangre, no solo está formado por órganos, sino que también tenemos ciertas características de energía, de sentimientos, ¿verdad? Quizás es hablar un poco de medicina antigua cuando hablábamos de los humores, pero sí realmente nosotros hemos perdido eso y a través de este contacto pues se puede lograr una conexión muy importante entre mamá y bebé. Si tienen dudas o algo que quieran aportar, pueden hacerlo. Los beneficios realmente en la recuperación postparto, yo les puse aquí 2 gráficas que son las más importantes. En la práctica, tanto privada como en la práctica hospitalaria que realizo,
La causa de muerte número uno es hemorragia posparto. Y eso es importante mencionarlo porque a nivel mundial sigue siendo la segunda o tercera causa de muerte. Y si ustedes ven ahí prácticamente en los porcentajes, casi el 25% de las muertes a nivel mundial desde el 2005 sigue siendo hemorragia. De ahí siguen procesos de infección, terminaciones de embarazo muy temprano, ¿verdad? Causas de hipertensión durante el embarazo y entre otras. Pero a nivel, ya cuando hablamos solamente de hemorragia, casi el 40% están relacionadas con un factor uterino. Eso quiere decir que el útero probablemente se puso como muy aguadito, que correspondería a la atonía, ¿verdad? Pueden haber rupturas uterinas y algunas otras consecuencias ahí con la hemorragia. ¿Por qué es importante la lactancia o el apego inmediato? Porque desde hace muchos años se ha empezado a promulgar el uso del MATEP. El MATEP no es más que el manejo activo del tercer periodo del parto, que es ya prácticamente la última parte desde que la paciente está en el expulsivo, cuando ya está por salir el bebé, y en el momento en el que se está haciendo ya todos los cuidados después del parto. Dentro de las 4 o 5 cosas que hay que cumplir en este MATEP está el apego inmediato, ¿verdad? ¿Y por qué se hace el apego inmediato? Porque yo necesito que la madre empiece a producir más oxitocina para que ese útero tenga un adecuado tono y que obviamente nos permita reducir la cantidad de sangrado, que la placenta pueda desprenderse más fácilmente y que la recuperación de esa mujer sea mucho mejor. De igual manera, hablábamos que si se libera una adecuada producción de oxitocina, pues también nos sirve para que se empiece a expulsar o que se empiece a exprimir esos lóbulos que están llenos de leche y que se pueda dar una lactancia materna. Con las diferentes enfermedades que tenemos, con lo que ha estado pasando ahorita con COVID, las pacientes a las que se les ha aislado prácticamente dar esta lactancia o ese apego inmediato por el riesgo de contagio, se ha notado, ¿verdad?, que se ha tenido que usar más medicamentos para poder lograr o evitar que haya hemorragia. Y eso obviamente incrementa los gastos hospitalarios, incrementa el riesgo de muerte materna y esos bebitos también si no reciben o esos hospitales no tienen un banco de leche como lo es Zacapa, creo que Chiquimula también ya lo tiene y aquí en Antigua, pues se tiene esa ventaja de que el bebito si se separa de la madre, hay una calostroterapia, se llama, en la cual los bebitos empiezan a recibir calostro de madres donadoras y eso es increíble cómo les ayuda a los bebés a poder recuperar peso y empezar esa ganancia importante que les va a evitar más a futuro complicaciones, entre ellas hipertensión, diabetes, insuficiencias renales, ¿verdad? Porque esos bebitos que no reciben un adecuado aporte, pues van a sufrir más adelante. Entonces, para que ustedes vean la importancia de tener un apego inmediato, cómo en las mujeres reduce prácticamente el sangrado. Y algo importante es hablar de la salud mental. Muchas veces leía por ahí unos estudios en esta semana, este es del 2016, el primero que ustedes ven ahí, que es del Instituto de Salud Mental en Estados Unidos, y ellos empezaron a darse cuenta que las mamás decían, bueno, yo ya sé que es bueno para mi hijo, ya sé que es bueno para que no sangre, pero ¿qué hay conmigo, verdad? O sea, ¿qué estoy recibiendo yo a cambio? Recuérdense que ahora pues somos una comunidad que tendemos mucho a juzgar, queremos siempre recibir de una u otra forma como que algo a cambio de lo que estamos haciendo. Y entonces hubieron muchas madres, principalmente jóvenes, que empezaban a poner en tela de juicio porque era necesario dar lactancia materna. Entonces, en este estudio prácticamente empezaron a recopilar los datos de más de 600 mujeres y se dieron cuenta que las mujeres que brindaban lactancia materna tenían menos depresión posparto. Esa es una situación que pareciera que no se da, ¿verdad? Pero si ustedes van a interrogar a un hospital, desde el momento en el que entra la paciente, deja de ser doña María y se convierte en un número más para un hospital, la señora 7815, por poner un registro. Posteriormente en la evaluación se pierde prácticamente la intimidad, llegan muchos más si es un hospital escuela, tienen que llegar varios al examen de la paciente, no se les permite hacer muchas situaciones de movimientos y todo, que es algo que se pudiera hablar más adelante acerca del parto respetado o humanizado, que es realmente el nombre que recibe. Y al final de cuentas esta mujer está choque tras choque tras choque en situaciones mentales que no están acostumbradas, probablemente ni llevaron control, o el único acercamiento que tuvieron fue con comadrona y cuando uno empieza pues a interrogarles con todo, ya no saben ni qué hacer. De tal manera que lo mismo que les decía anteriormente, la paciente que está sometida a estrés, la paciente que tuvo miedo, a la que no le dijeron que tenía
que tenían que hacerle un corte para ayudar a que saliera su bebito. Te estamos poniendo puntos, sangrar, dejate, porque cuando estabas con tu pareja, toda esa carga que se acostumbra en los hospitales a llevarle a estas mujeres, pues obviamente van a interrumpir el proceso de formación de leche y la calidad de leche que están produciendo. En el otro estudio que ustedes ven ahí, prácticamente es un libro, es un capítulo entero en el cual se habla específicamente de los beneficios que tiene dar lactancia materna. Cuando se da lactancia materna se libera dopamina y este es un neurotransmisor, es toda una hormona que corre a través de todo el cerebro, al igual que la oxitocina, y causan una sensación de placer en el cerebro de cualquier humano. Entonces, la mujer va a sentirse pues mucho más agradada el hecho de estar brindando lactancia. Y como les digo, hay situaciones muy peculiares, por ejemplo, los hijos de pacientes que han sufrido violación, pues probablemente, ¿qué es lo que necesitamos hacer con ellas? Pues encararlas desde antes de que tengan el parto y explicarles cómo va a ser este proceso, ¿verdad? Porque no es lo mismo recibir un parto de un bebito que con muchas ansias se espera en familia versus a un bebito que no se pudo prevenir con una planificación de emergencia en un caso de violación. Entonces, creo que hay algunas situaciones que se pueden escapar ahí, pero de manera general, la lactancia materna nos va a ayudar prácticamente desde el punto de vista mental mucho. Ya casi para terminar, en datos así muy, muy importantes, hay estudios que mencionan que el hecho de dar lactancia materna reduce el cáncer de mama. Hay otros que no están muy de acuerdo, pero recordemos que esto es en base a la cantidad de pacientes que se evalúan. Uno de los estudios más grandes que se hicieron en más de 20 centros, es decir, en más de 20 hospitales, determinaron que las pacientes que daban lactancia materna, les puse ahí una gráfica, meses dependiente, quiere decir que si daban más de 3 meses, que lo que se recomienda es al menos 6, después iniciar la alimentación o lactación o alimentación mixta, o dar hasta los 2 años, incluso esas pacientes que terminan de dar los 2 años de lactancia, pues obviamente su riesgo de tener cáncer reduce casi en un 4 a 7%. Y esto también se reduce conforme más hijos tengan. Ojo con esto porque no se trata de tener muchos hijos, ¿verdad? Sino que se trata de tener una cantidad de hijos que permita brindarles una calidad de vida, de alimentación, ¿verdad? Principalmente si queremos alcanzar esos objetivos de desarrollo que les ponía en la primera gráfica. Y cuando hablamos específicamente de cáncer de ovario, pues la teoría más explicada es que el ovario necesita cada mes estar haciendo un reclutamiento de esos folículos, de esas pequeñas bolsitas que ustedes ven ahí. Esta imagen es de un ovario poliquístico, pero a lo que voy con esto es de que cada mes ese ovario o los 2 ovarios tienen que trabajar y estar induciendo nueva producción, inflamación, reducen. Y el tiempo que pueda pasar una paciente sin tener ese proceso de ovulación y de inflamación, pues se ha visto como beneficioso en la reducción del cáncer de ovario, en el retraso en el aparecimiento de cáncer de ovario. Entonces, si la paciente realiza un método exclusivo de lactancia materna, que es MELA, probablemente esta paciente va a tener un beneficio a largo plazo en la reducción del cáncer de ovario porque está evitando que se dé ese proceso de inflamación que se tiene que dar en cada mes o en cada ciclo menstrual. Entonces yo creo que los beneficios superan más las molestias. Yo creo que muchas veces lo que se tiene es como desconocimiento a la técnica. Me tengo que ir, no tengo tiempo para poner a hervir en agua María, no tengo bolsas, o sea, siempre hay muchas excusas, pero yo creo que lo más importante es desde el consultorio, cuando lleguen con su médico, preguntarle cómo podría ser ese proceso. Hay gente preparada, como en el caso de la licenciada, que les pueden abordar desde el punto nutricional, cómo es que se puede llevar esto mejor, cómo poder preparar mejor ese pecho para que esté listo al momento de tener al bebé. Y por último, quizás lo que algunas chicas esperaban por ahí, el beneficio en la reducción de peso. Y antes de entrar en eso, quiero ser bien, bien claro, ¿verdad? No podemos esperar que una paciente que desde antes de su embarazo tiene un índice de masa corporal que nos haya entrado en un sobrepeso o que haya entrado prácticamente en una obesidad mórbida y que quiera estar como la chica del lado izquierdo. O sea, eso es bastante difícil. Tendrían que hacerse cirugías y cada una de estas cosas es más difícil de poder realizar. Entonces, tenemos que partir de que cada mujer es diferente, cada cuerpo es diferente, no porque le sirvió a doña Juanita le va a servir también a María,
no porque le sirvió a María, le sirve a famosa Chonita ahora. Entonces, el índice de masa corporal es único, se compone de nuestra talla, se compone de nuestro peso en kilogramos, y antes o cuando se inicia el embarazo, cuando se inicia ese control prenatal, es importante que el clínico, que el ginecólogo lo tome en cuenta, que le puedan preguntar a ustedes, mire doctor, ¿y cómo estoy con mi índice de masa corporal? Porque en base a eso uno como ginecólogo les puede recomendar cuál sería la ganancia de peso ideal, si nos pasamos de ese peso ideal, qué riesgos existen, y obviamente la lactancia materna al final del posparto les va a permitir a ustedes reducir al menos entre 3 a 4 kilos, aparte de lo que hayan bajado a través de la dieta, a través del ejercicio gradual y obviamente a través de la alimentación que ustedes hagan. Así que es importante que sepan que hay ciertas ganancias, ahí sí que como específicas para cada tiempo del embarazo, pero de una manera así muy general se puede mencionar hasta 12 kilos a 12.5 kilos al final de las 40 semanas. Entonces yo creo que es un peso que no se puede bajar de la noche a la mañana. Como les digo, tampoco se trata de no comer mucho porque entonces voy a engordar más, sino que hay que tener un plan nutricional. Por eso insisto, la medicina ya no se puede llevar así como antes de que yo solo voy con este es el que me ve todo, sino que ahora necesitamos que múltiples médicos, que múltiples especialistas nos atiendan, porque mientras más específico sea cada uno, los objetivos van a ser mucho más fáciles de alcanzar y con unos mejores, ahí sí que resultados. Entonces, de manera general, lo que yo les traía para exponer, ¿verdad? Y pues aquí sí que podemos discutir cada una de las cosas y aportar, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Yo le agradezco por su intervención, muy bonito. ¿Sí? Creo que se nos desconectó la licenciada. Ahí está, perdón. Un botoncito por ahí. No hay pena. Eso pasa en vivo, es show. Bueno, acá nos dicen, es que estoy tratando de bajar, ahí están las preguntas del chat. Acá Marian nos pregunta, dice el doctor y licenciada, buena tarde, usted habla sobre la succión de lactancia materna. ¿Con el extractor sale la misma cantidad que con la succión del bebé? Ok. Les soy sincero, el dato exacto de cuánto se produce por cada mama es bien variable. O sea, no puedo hablarles yo de que tiene que producir lo mismo tal señora que lo que dice el libro. O sea, eso va a depender mucho de la hidratación. Recordemos que casi el 80% de la leche está formada por agua, de ahí grasas, azúcares. Entonces, lo que sí es importante es de que si tienen que retornar al trabajo, si no pueden dar exactamente cada 2-3 horas o a libre demanda, como sería lo ideal en base a lo que su bebito les pida, tener el extractor. Yo creo que ahora son muy pocas las instituciones o trabajos que no les permiten llevar su extractor, irse un ratito y extraer la leche. Yo vi a varias doctoras dentro del hospital que andaban cargando su termo, que cargaban de repente su hielera, ¿verdad? Y cargaban las bolsitas en las cuales podían recolectar su leche o iban al banco de leche materna aquí del hospital y hacían el proceso de tiraje, ¿verdad? Pero sí, tendría que ser prácticamente lo que tendría que succionar un bebito en un tiempo o en un momento de lactancia, lo mismo podría caber en un extractor, ¿verdad? No Claro, sé si me ayuda ahí. le ayudo yo un poquito, claro. Marian, recuérdese que la succión del bebé, y aquí tengo mi pechito, ¿verdad? Es algo fisiológico. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro cuerpo está diseñado para entender ese estímulo, ¿verdad? Que hace el bebé con su boquita en nuestra areola, no solo en nuestro pezón. Como bien dijo el doctor, recuérdense que aquí pues tenemos unos lobulitos, que es justo lo que está debajo de la areola, ¿sí? Y entonces aquí es donde en la boca de nuestro bebé se debe colocar, ¿verdad? Bien abierta para ejercer la presión. Yo le recomiendo primero, si usted va a regresar al trabajo unos 15 o 20 días antes, ya que establecimos la lactancia, o sea, primero establecer la lactancia,
y luego pues ya ver cómo hacer con las extracciones, porque recuérdese que una máquina, y lástima que no tengo mi extractor por aquí cerca, no se me ocurrió, una máquina lo hace como automático o mecánico, entonces no es lo mismo recibir esta presión que recibir la succión del bebé. Entonces, para volverlo un poco más fisiológico, yo les recomendaría que empecemos, o antes de invertir en una bomba de extracción, que pueden ser muy caras, que pruebe con su mano. Porque si usted se da cuenta, cuando nosotros lo ponemos, o sea, lo hacemos con la mano, podemos colocar nuestros deditos justo detrás de los lóbulos, ¿verdad? Donde ya está la leche, los senos lactíferos, y presionar. Y ese contacto de la piel de nuestros dedos con la piel de nuestro pecho, el pecho responde un poquito mejor. Y por otro lado, importante al momento de hacer nuestro banco de leche o de trabajar extracciones para poder ir a trabajar y no estar cerca de nuestros bebés, es que tenemos que establecer un horario de extracciones, porque las primeras extracciones le van a salir 2 gotitas. Y de repente ahí es donde se frustran la mayoría de mamás y dicen, a mí no me sale leche, yo no tengo suficiente leche. Y no es así, sino que conforme usted va haciendo una rutina de extracciones y unos horarios, su cuerpo va a saber que tiene que producir ese extra de leche, porque esa es leche que no se está tomando el bebé del envase, sino se la está tomando después. Entonces su cuerpo tiene que sobreproducir, digámoslo así, leche. Entonces, ahí varía un poquito, pero va a depender la cantidad que usted extraiga de la técnica, de su rutina, ¿verdad? Y de cuánta leche es que usted necesita. Y como bien dijo el doctor, cada cuerpo es diferente. Yo he tenido mamás a las que he apoyado en su lactancia que desde la primera le salen 2, 3 onzas. Pero he tenido mamás en las que le salen primero gotitas y luego pues ya va aumentando. Pero como le digo, esas fotos también que andan en el internet de las pachas llenas de leche, dicen, ay, miren la extracción. No se lo crea, igual dependiendo de la hora del día, dependiendo de si usted acaba de dar de mamar o pasó mucho tiempo sin dar de mamar, de la capacidad de almacenamiento de leche de sus pechos, de todo eso va a depender. Incluso si usted saca 4 onzas, va a llegar un día en el que saca 1 y no es para asustarse, es totalmente normal. Al día siguiente puede que saque 4, puede que saque 10, es muy variable, pero por eso tenemos que tener un plan de extracciones. Muchísimas gracias por su pregunta. Ahora Paula nos dice, ¿cómo afecta una cesárea la lactancia materna? Perfecto, muy buena pregunta. Realmente la cesárea, por muy preparada que sea, por toda ahí sí como les digo, el plan educacional que uno puede hacer en consultorio, de igual manera no es un proceso del todo natural, ¿verdad? Debemos de recordar que cuando se da pues un parto por vía vaginal, hay una liberación de oxitocina, que es lo que está produciendo prácticamente las contracciones. Y eso me sirve de dos situaciones. Esa oxitocina está circulando prácticamente en todo el organismo de la mamá en ese momento. Está preparando los pechos directamente para poder dar ese primer contacto piel a piel. Y al mismo tiempo me va a ayudar a mí como ginecólogo para que ese útero esté listo para que al momento que retire placenta no vaya a haber tanto sangrado. Pero y hay otros mecanismos cuando están a nivel del parto vaginal, ¿verdad? Que ya prácticamente el bebito pues también estimula esa última bocanada de aire que hacen para poder empezar a vivir. Pero en la cesárea ese proceso no se da del todo porque no se le está permitiendo al bebito que inicie un trabajo de parto, no se está, o la mayoría de veces, ¿verdad? Cuando es una cesárea programada, la paciente no ha tenido contracciones, por lo tanto oxitocina no está liberando, ese pecho no está con la capacidad, ahí sí que al 100% para poder producir o poder liberar leche en ese instante. Y la oxitocina que utiliza es endovenosa porque la voy a necesitar para evitar la hemorragia que yo les comentaba. Entonces la producción de leche sí se retrasa. La mayoría, en lo personal, yo lo he visto con mis pacientes que hemos tenido pues por lo menos 3 días. Hay muy poco el porcentaje de mujeres que desde antes quizás empezaron con algún masaje o tuvieron a bien, como decía la licenciada, evaluar su pecho, ver cómo se encontraba la turgencia de la mama, hacer masajes como para intentar
llevar o ir de cierta forma exprimiendo esos conductos y que pueda tener una producción antes de que hagamos la cesárea. Pero de manera general la va a retrasar. No se sientan frustradas por eso. Lo más común es que, mire, no me baja leche, deme algo, ¿verdad? Deme un té o qué más puedo hacer, sobre todo si son primerizas. Entonces, eso también va a variar. Yo tengo el caso de una paciente que desde la cita previa, cuando hicimos la programación, porque ya tenía cesárea anterior, ya estaba prácticamente manchando sus protectores de pezón ya con leche, ¿verdad? Entonces eso es muy variable, no es porque a una paciente le sucedió así, les va a dar a todas, o porque a mí no me dio, pues me tengo que sentir mal y no lo voy a poder hacer. Eso, no voy a... Entonces, exactamente, entonces lo que sí va a pasar, como les digo, si es una paciente primeriza, si no tuvo contracciones, lo más seguro es de que su lactancia se vaya a retrasar o la producción de leche en ese momento, la expulsión de leche vaya a ser más tardada, a menos 2 o 3 días, y depende mucho de la hidratación que se le da a la paciente. Tenemos ese tiempo incluso para terminar de readecuar la técnica de dar lactancia, ¿verdad? Posicionar bien al bebé, saber cómo tiene que hacer la succión y explicarle a que no esté con estrés o con miedo, porque esos sentimientos van en contra de la producción que ya les decía yo que es hormonal y que necesitamos para una buena producción, ¿verdad? Claro, también algo importante es que recuérdense que, bueno, como decía el doctor, el problema, digámoslo así, con no haber pasado por un trabajo de parto es que hay algunas hormonas que no se lograron producir en grandes cantidades, pero también la bajada de leche obedece también a, digamos, cuando se desprende la placenta, ahí empieza como que otra vez a funcionar todo. También nosotros podemos liberar oxitocina si nosotros le pedimos a nuestro médico que nos ponga nuestro bebé en contacto piel con piel. Y ahí quería compartirles una foto, pero todavía no soy muy ducha con la tecnología. Pero básicamente es, si ustedes están en cesárea, ustedes saben que aquí, de aquí para abajo o aquí para arriba, tienen un campo, que ese es un campo estéril y ahí es donde ellos están trabajando. Pero de aquí para arriba ustedes tienen libre. Entonces, pueden poner o pueden pedir que les pongan a su bebé, ¿verdad? Recién salido de la pancita, el pediatra se puede esperar un ratito o por lo menos hacerles todos sus chequeos para ver que el bebé esté bien, no tenga ningún problema respiratorio, nada. Entonces, si ya comprobamos que el bebé está bien, dejar que nos lo pongan y entonces ahí empezamos a liberar oxitocina. También importante, aunque nosotras no hayamos pasado por un parto natural, la leche madura, la leche blanca, no sale desde el primer día. Lo primero que nosotros sacamos, ¿verdad? Que es lo que bien dijo el doctor, es el calostro. Y el calostro a veces sale en gotitas pequeñitas. Pero si nosotros estamos con nuestro bebé puesto al pecho, cada vez que el bebé quiere, y por eso es importante que después de haber pasado, bueno, ya que nos cerraron y todo en la cesárea, mantenernos con nuestro bebé juntos lo más que se pueda, sin cunitas, incluso si es posible en la misma cama, porque entonces ahí nosotros como madres estamos secretando oxitocina, estamos conociendo a nuestro bebé, ¿verdad? Para poder ofrecerle el pecho antes de que llore, porque ya el llanto es una señal de que yo me estoy muriendo del hambre y estoy enojado y ahorita si me ponen algo yo ya no lo voy a agarrar. Entonces, mientras desde que él se despierta, ofrecer el pecho. Entonces, si vemos que está succionando, si vemos que está mojando pañales, si vemos que está haciendo popito, que ese primer popito es el meconio y es negrito, quiere decir que ese bebé está obteniendo todo lo que necesita. ¿Cuánto necesita tomar en las primeras tomas un bebé? 5 ml, o sea, son gotitas bien pequeñitas y va a ser muy fácil llenarlo. Lo que tenemos que saber es que nuestros pechos los van a llenar, siempre y cuando no estemos usando ni horarios, ni que nos digan, ay, es que cada 3 horas, me dijo el doctor. No, no es cada 3 horas, es cada vez que el bebé pida pecho de día y de noche, ¿verdad? Entonces, ahí no se preocupen. Incluso yo he tenido mamás que con partos normales, la leche madura puede llegar hasta el 7º día, pero antes del 7º día no es que no haya leche, es calostro y el calostro es poquito. Ya lo que se le conoce a la bajada de leche, como les digo que los pechos se inflaman y eso, es la transición del calostro
a leche madura, que ya es leche en mayores cantidades, ¿verdad? Bueno, por acá nos dice Marian, gracias doctor por su respuesta. Creo que cometí un gran error al inicio por falta de información. No me preparé con hacer mi banco de leche al inicio porque mi producción era abundante. Ahora mismo mi producción bajó muchísimo. Perdón, me está costando leer. Muchísimo porque me ha costado mucho con mi bebé. No sé por qué ella se ha negado muchísimo a recibirlo directamente de mi mamá. Por eso mismo opciones y encontré pezoneras para poderle dar pecho y ahora completamente no me extrae y yo quiero darle mi leche materna. Marian, yo creo que ahí hay varios problemas. Uno, la leche al principio, como hablamos, ¿verdad? La bajada de leche, los pechos se inflaman, pero eso no es sinónimo de que haya mucha leche y que ya no se llenen, no es sinónimo de que no haya leche. Por el contrario, quiere decir que su lactancia ya se estableció. El problema que yo veo allá es que estamos utilizando pachitas, entonces está confundiendo a su bebé. Él no sabe si la pacha, si el pecho, es mucho más fácil la leche, entonces los bebés, como digo yo, somos haraganes desde el principio, entonces ahí estamos confundiendo al bebé, Marian. Yo le recomiendo una consulta en lactancia, pero para ayer. La espero ahí, por favor. Y recuérdense que yo, en lo personal, no recomiendo empezar a hacer banco de leche desde que nace el bebé, porque entonces ahí podemos sobreproducir y tener problemas de obstrucción de conductos, mastitis, y eso ya puede ser mucho más doloroso. Esperar a que la lactancia se establezca. ¿A qué me refiero con esto? Que mamá ya sabe, o sea, que los pechos de mamá ya saben cuánto producir y el bebé también ya sabe cuánto mamar. Recuérdense que esto es una simbiosis, ¿verdad? El pecho y el bebé tienen que estar en sincronía. Entonces, hasta que la lactancia se establece, no extraer, porque si no nos podemos meter también a otros problemas. Entonces, Marian, ahí hay muchísimas cosas que creo que sí tenemos que abordar a nivel individual. Por ahí nos dice también Ilinerio, doctor, mi bebé falleció a horas de nacer, aún así produje leche. Alicia me ayudó a cortarla, pero ahora me están dando piquetazos y me pican mis pechos. ¿A qué se deberá? Ok, no sé si me escuchan. Sí, la escuchamos. Ok. Sí, realmente habría que ver hace cuánto fue, porque generalmente uno cuando tiene un caso así que realmente es lamentable, pues uno utiliza medicamentos del tipo cabergolina que son a nivel central para inhibir prácticamente el efecto que tiene prolactina. En la primera imagen que yo les ponía que había una hormona que se llama prolactina y que baja a la mama, pues esta cabergolina al final de cuentas la llega a inhibir, ¿verdad? Le pone como un bloqueo para que no pueda producirse más. Si es reciente el deceso, lo más seguro es de que todavía se esté terminando de desinflamar el pecho. Recordemos lo que decía la licenciada ahorita, es importante. Cuando se da la bajada de leche madura, incluso hay mujeres que pues, se presentan con fiebre, malestar general, porque es un proceso inflamatorio, por así decirlo, que se está dando en ese momento. Entonces, posterior a eso, habría que ver que no tengas cambios de coloración, por lo mismo que mencionaba también la licenciada ahorita. Puede ser que si tuvimos un poco de mala higiene en el área del pezón, si de repente el sostén nos dañó y quedó alguna pequeña laceración en el pezón, recordemos que toda nuestra piel tiene siempre bacterias y tenemos ciertas defensas que no nos pasa nada, pero si estas en un momento dado tienen la capacidad de entrar, nos pueden dar alguna infección o algún tipo de reacción en el área del pezón y que eso nos esté provocando el malestar. Entonces sí habría que evaluar, ¿verdad?, cómo está ese pezón, pero si es reciente, lo más seguro es de que estés pasando todavía por el proceso de desinflamar ese pecho y con un antiinflamatorio lo más seguro es de que puedas estar muy bien, ¿verdad?
Creo que se nos fue la licenciada por ahí. Si tienen más dudas, pueden hacerlas llegar sin pena, pueden compartirlo. Perdón ustedes, esta cosa me sacó, ya me daba infarto. Sin pena. Ay, no, perdón. Bueno, aquí anoté tal vez algunas cositas. Ah, bueno, lo que hablaba el doctor de la depresión postparto, miren ustedes, esto es real. Y por eso la importancia ahora de, como decía bien el doctor, el equipo multidisciplinario. Recuérdense, bueno, una consulta en lactancia, el 90% se va a centrar en mamá, o sea, en cómo está esa mamá, y a veces la misma sociedad nos dice que, ay, sí, cualquiera puede dar de mamar, todo mundo, si vos vas a poder, o por el contrario, a veces nos encontramos en familias que no han habido lactancias, ¿verdad? Que las abuelas no dieron, las bisabuelas, entonces por el contrario nos dicen, es que vos no vas a poder, es que eso no, en la familia no se da, y no es así, tiene que ver muchísimo la información y el apoyo. Muchas podemos solas, pero acompañadas les prometo que nos va mejor. Entonces, por favor, busquen profesionales como el doctor. Lástima, doctor, que no lo tengo acá en Chiquimula. Yo Vamos le a mando hacer jornadas. jornadas de cesárea humanizada. Pero ustedes, de verdad, lo que dice el doctor de cómo nacen nuestros bebés, bueno, sabemos que las cesáreas salvan vidas y en algunas ocasiones pues son necesarias, pero si vamos a someternos a una cesárea, pues que sea lo más gentil y lo más amigo de la madre y del bebé posible, ¿verdad? Entonces, bueno, también algo por acá que quedó en el tintero. Si tienen preguntas, por favor, bienvenidas sean. Ah, bueno, doctor, una pregunta recurrente. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo estoy dando pecho y me encuentro con que estoy embarazada otra vez? ¿Tengo que quitarle ese bebé? Ajá. ¿O no? Ok. No, realmente aquí hay una situación. Una, si probablemente hubo fallo en el método. Hay que recordar que el método de lactancia materna exclusiva, que yo les decía que es hasta los 6 meses, no es el 100% confiable. Incluso ningún método es el 100% confiable. Hasta la cirugía puede fallar. Pero muchas veces si se llega a presentar esto, lo primero que hace la mamá y que es lo que no se debe aconsejar es destetar al más chiquito. Hay que recomendar, en este caso, pues que se pueda seguir con la lactancia. Recordemos que tenemos ahí sí que dos pechos que están produciendo pues a demanda. Y lo más seguro es de que sí, probablemente el grande en el tiempo en el que estemos terminando pues ahí sí que de empezar con ese embarazo nuevo, el otro bebito ya vaya a pasar de los 6 meses. Por lo tanto, la lactancia puede ser obviamente no solo exclusiva, sino que también ya aunado a la lactación. Y entonces el pequeño también tendría que recibir su lactancia exclusiva. ¿Por qué razón? Si empezamos a quitarle por completo la lactancia a este bebito que ya teníamos previamente y lo pasamos a una lactación y no se hace adecuadamente, pues vamos a tener procesos de desnutrición. O al contrario, si solo se la damos al más grande y el pequeño no recibe, porque mira, más fácil démosle pacha. Hay que recordar que la ganancia de peso en los primeros días es importantísimo. La gran mayoría de bebitos reducen casi el 10% de su peso en esa primera semana de vida. Y si no se hace pues una lactancia pues así de importancia en esos primeros días, lo más seguro es de que vayamos a tener una pérdida mayor. Entonces, digo que es importante siempre seguirlo. Creo que el nombre es Tandem, si no, si me corrige usted si estoy ahí en lo correcto. Pero no se aconseja ahí sí que quitar de una vez el pecho, ¿verdad? Muchas veces el mismo bebito más grande pues va a ir dejándolo al notar que tiene más demanda el otro bebé, pero se puede dar a los dos. Y obviamente ahí sí que lo mismo de siempre es la información que tenga la mamá, porque lo más seguro si con uno se sentía de cierta forma como frustrada por la técnica, quizás no se enteró y ahora tener a dos, pucha, ¿cómo le hago, verdad? Entonces yo creo que lo que mencionaba la licenciada es importante, siempre tratar de acudir con gente que tenga la especialización en esto de lactancia. La licenciada es una de las más pro que yo conozco, incluso anduvo por aquí cuando estuvo el laboratorio y el banco de leche.
Y entonces, porque es la única forma en la cual podemos recibir información, ahí sí que de calidad, para poder nosotros pues no estar con temores, ¿verdad? Y solo para aprovechar ahí una vez el comentario de la chica que decía que fallé, todos fallamos, ustedes, no es una situación de sentirnos, aquel lo hace bien. Lastimosamente ahora nosotros tenemos algo que se llama prueba social, ¿verdad? Nos vamos mucho por cuántos likes recibí, cómo se ve lo que decía la licenciada, cómo se ve la pacha que sacó la compañera en el Instagram, y creemos que todos vamos a ser iguales, y esa prueba social no todos la pasamos o nos puede jugar en contra prácticamente desde el punto de vista mental, porque nos sentimos frustrados al no igualar a la persona que estamos siguiendo. Entonces, yo creo que cada uno tiene que tomar en cuenta eso, no se sientan mal, todos cometemos errores, no hay manual para todos, sino que también en base ahí sí que a ensayo y error, prácticamente uno va también sacando conclusiones de qué cosas son más importantes, pero si podemos tomar consejo a alguien especializado, mucho que mejor. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, con esto de la lactancia en tándem, básicamente es darle a un bebé recién nacido y a un bebé ya mayorcito. Les abro mi corazoncito y les cuento un poquito mi testimonio. Mi bebé, bueno, Amelia está a punto, ya el 25 de agosto cumple 2 años. Y el mes pasado, el 20, hasta el 20, le cuento, doctor, aprovecho la consulta gratis. Empecé a menstruar nuevamente, o sea, no significaba que yo no podía quedar embarazada, por supuesto que no. De hecho, este es un tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque no hay evidencia suficiente, porque como las lactancias se quedan tan cortitas, o sea, se quedan en los 6 meses, 8 meses, no ha habido realmente un estudio a largo plazo, ¿verdad? En donde se diga realmente cuánto puede retrasar la fertilidad, las lactancias, pues, que son de un poquito más de años. Pero también se ha visto que, bueno, en dado caso, y ahorita toco madera porque todavía no, pero si no quedara embarazada, se ha visto que al nacer el bebé, bueno, en el transcurso del embarazo, muchos bebés grandes solitos dejan de amamantar porque la leche va cambiando de sabores. Pero en dado caso, yo tenga mi bebito o bebita recién nacida y tenga Amelia, el darles pecho a los dos al mismo tiempo es un momento como de unión y de aceptación del bebé más pequeño, que a veces eso es lo que nos preocupa a las mamás, ¿verdad? ¿Qué va a sentir el bebé más grande? Me voy a alejar de él. Entonces, esto es algo bien bonito. Y como decía el doctor, es muy psicológico, muy de apego, ¿verdad? Y de crianza respetuosa. Entonces, por ahí espero algún día poder hacer un live de tándem. Entonces, no sé si alguien más tiene algo que comentarnos. Si no, doctor, no sé si usted nos quiere dar algunas palabras finales. Yo personalmente le quiero agradecer. Ha sido un honor grandísimo tenerlo el día de hoy, podernos informar acerca desde el punto de vista médico, ginecológico, ¿verdad? De la importancia de la lactancia. Y pues esperemos que este sea uno de muchísimos lives más. No, gracias a usted, a la gente que estuvo ahí pendiente desde la mañana en las diferentes redes preguntando y todo. Yo quizás lo único que les digo es informémonos, ¿verdad? Lo que más necesitamos es información. San Google no lo sabe todo, no todo lo que está en las redes es cierto. Lastimosamente, las empresas, pues al final de cuentas, tienen que usar el marketing, ¿verdad? Eso sabemos que así es, son industrias y por lo tanto necesitan vender. No hay ni un solo producto que sea idéntico a la leche materna. Entonces, ni uno. Entonces, no traten de irse con la pinta, como decimos de forma coloquial, de que, es que yo le estoy dando fórmula porque me dijeron que era un galactogogo, ¿verdad? Que se parece a la lactancia. No hay nada que se parezca realmente a lo que la mamá la produce, ni en la temperatura, ni en la calidad, ni en el aporte, ahí sí que de defensas que le aportan a nuestros bebés. De igual manera, como les digo, yo creo que hay muchas excusas que se pueden utilizar. En lo personal, cuando tuvimos, ahí sí que la licenciada mencionaba ahorita la experiencia, ¿verdad? En lo personal, con mi esposa, pues no pudimos o no tuvimos ese acercamiento informativo antes. Nos costó mucho que la nena tomara pecho, de ahí pues por las diferentes actividades que hacíamos, nos fuimos más con la fórmula y actualmente la nena pues no sufre de alergias.
de pequeña hizo intolerancia a la lactosa que tenían los frascos, gastábamos miles. Una vez hicimos cuentas y en los primeros 2 años llevamos más de 74,000 gastados entre leche y pañales, porque teníamos que usar una leche muy específica para lo que ella tenía. Entonces, la leche materna hasta eso tiene, ¿va? Que es ideal para nuestros bebés, viene a una temperatura ideal para que ellos la tomen, y está disponible ahí sin ningún precio, ¿verdad? Lo único que es necesario y que yo siempre recomiendo a mis pacientes es buena nutrición, adecuada hidratación antes de dar pecho. Si ustedes estuvieron trabajando, sudaron y todo, límpiense su pecho, ¿verdad? Recuérdense que le están poniendo prácticamente, pues ahí sí que en la boca de su bebito, ese pezón, y o se infectan ustedes o el bebito va a tener después algún tipo de contaminación en su boca, ¿verdad? En la orofaringe. Entonces, tener en cuenta eso, estamos ahí sí que propensos a equivocarnos todos. Les cuento mi experiencia igual, ¿verdad? Y pues si Dios así lo permite y tuviéramos algo más, pues ahora sabemos que existen un montón de técnicas, que tenemos gente informada y seguramente así lo haremos. Vamos a seguir buscando para poder informarnos. Hasta a nosotros nos pasa. Lo que quiero con esto es que ustedes sepan que no solo porque somos profesionales de la salud hacemos todo correcto, ¿verdad? También cometemos nuestros errores y sabemos que a eso hay que cambiar. Entonces, agradecerles el tiempo, la sintonía de todos. Estamos para servirles, ¿verdad? Estoy en Antigua, como decía la licenciada, pero sigo sintiéndome chiquimonteco. Toda mi familia pues es de los Serna, es de por allá, y pues un honor ahora estar compartiendo cámaras aquí con una hija de un gran maestro que es el doctor Hugo Ruiz, a quien respeto muchísimo. Y pues a usted también, licenciada, agradecerle ahí por el tiempo, y estamos a las órdenes ante cualquier otra actividad de este tipo. Claro que sí, ahí lo vamos a estar invitando, doctor. Muchísimas gracias a todos. Y, bueno, veo aquí hay las últimas preguntas, porque ya casi 1 hora de transmisión. Dice Donovan, ¿qué pasa con el calostro del recién nacido que nace? Ahí está Donovan. Los pechos son tan maravillosos que se ha visto que del pecho, en donde todavía los científicos no han terminado de entender estos mecanismos, pero existen, en donde se ha visto que de alguna forma, se me perdió mi pechito, de alguna forma cuando el bebé succiona, hay como microgotitas de saliva que se meten adentro del pecho, el pecho reconoce esa saliva, o sea, de qué tipo de bebé es, y dependiendo de eso, así le va a salir calostro o leche madura. Yo he tenido mamás en tándem que del pecho en el que le están dando a los bebitos recién nacidos es una leche amarilla, rica en grasas, rica en vitamina A, en inmunoglobulinas, que es el calostro, y en el otro pecho, en donde están alimentando al niño más grande, es leche blanca. Así de maravillosa es la leche materna. Y Carol dice, solo tengo una duda, a mi bebé de 2 años no pude lactarlo, pero a mi bebé de 5 meses sí he podido darle lactancia materna exclusiva. ¿Puedo darle de mi leche al bebé de 2 años? Si le dan leche de vaca, que no sabe qué edad tiene el bebé de esa vaca. Claro que sí le puede dar, Carol. Sí. Le puede dar, no pasa nada. Como le digo, si le da leche de vaca de saber ni qué edad, la leche humana al final va a ser lo mejor. Bueno, por ahí Carlita Ceci nos dice excelente información. Y ahí estaríamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y saben, si tienen alguna duda o algo, quieren contactar al doctor, saben que ahora pues también a través de las redes podemos contactar profesionales de la talla del doctor, ¿verdad? Definitivamente ahí lo vamos a estar molestando. Y pues gracias a todos, que Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde. Gracias, igual. Nos vemos.